básico, estamos trabajando con aire desde cierta temperatura y presión hasta cierta temperatura y presión. Nos dan la abertura, el área de la abertura por donde entra el aire, la velocidad con la que entra y el área de la abertura por donde sale el aire. Hay que calcular el flujo másico del aire y la potencia requerida. Bueno, vamos a continuar entonces. Como es aire, las temperaturas hay que volverlas absolutas. Tenemos ahí los datos de presión, Q, que es 0 por ser adiabático, velocidades, velocidad 1, ¿verdad? El área de entrada, el área de salida. Y me piden el flujo másico y la potencia. Seguimos avanzando. Vamos a la A17, como es un sistema abierto, para leer la entalpía a 295 y a 670 grados Kelvin. Y obtenemos estos valores. Y calculamos también el volumen específico 1 con los datos de temperatura, la R que tenemos y la presión. Seguimos adelante. El flujo másico lo encontramos con su fórmula, velocidad por área partido volumen específico. Tenemos la velocidad, volumen específico lo acabamos de encontrar y el área me lo habían dado también. Entonces, de ahí queda resuelto el flujo másico, que era la primera cosa que me preguntaban. Y seguimos avanzando en el problema. Calculamos ahora el volumen específico 2. Son los datos que me dan de temperatura y presión. Y seguimos avanzando con el flujo másico que habíamos encontrado hace un momento y el volumen específico 2 que acabamos de encontrar, calculamos la velocidad 2. Y ahora ya podemos ir al balance de energía, al compresor. Lo único que se va a cancelar es, puesto que es un compresor adiabático Q, y el cambio de energía potencial. Despejamos para la potencia y sustituimos valores. Observen ahí el factor de conversión, que es muy importante, ya que 7.106 al cuadrado menos 30 al cuadrado está en metro cuadrado segundo cuadrado, y para pasarlo a kilojoule kilogramo y que lo podamos sumar con las entalpías, debió haber multiplicado ahí por 1 partido 1000. Eso es lo que me permite sumar kilojoule kilogramo con kilojoule kilogramo. Eso es muy importante en este problema. Y obtenemos esta respuesta de la potencia del compresor, que debe salir negativo porque es que el compresor consume potencia. Bueno, vamos a hacer otro problema. Vamos a cambiar de ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de un mezclador. Hay una alimentación de agua líquida a 50 centígrados y 800 kilopascales, y hay vapor a 200 grados centígrados y 800 kilopascales. El agua sale del mezclador como líquido saturado o a la misma presión. Hay que calcular la razón de los flujos máxicos en la alimentación. No pasamos a temperaturas absolutas porque es agua. En 13 tiene líquidos saturados, que hay que apuntarlo. Y nos vamos a la A4 para leer la presión de saturación y la entalpía del agua líquida. A 50 grados, con esa presión de 800 kilopascales, que es mucho mayor a la de saturación, pues tenemos líquido
comprimido, pero para esa presión de 800 kilopascales no van a haber datos en la tabla 7, así que aproximaremos por las de líquido saturado a la temperatura de ahí. Por eso tomé la entalpía ahí, una vez que va a ser la entalpía U. Ahí pues la explicación de lo que les había dicho hace un momento. Luego, en la otra corriente, leemos la presión de saturación y comparamos con la presión que tenemos. Es menor 800 que esa presión de saturación, así que tenemos vapor sobrecalentado. Y vamos a la tabla 6, a 0.8 megapascales y 200 grados centígrados, y leemos la entalpía 2. Luego, el otro cálculo es más sencillo porque nos dicen de una vez que el líquido es saturado, solo hay que ir a la A5 y leer HF, y ese es H3. Acá pues solo es de poner que H3 es ese valor. Hacemos el balance de masa. La masa 1 más la masa 2 es igual a la masa 3 porque es un mezclador. Y el balance de energía. Que aplicamos esta fórmula compleja porque se trata de un mezclador. Entonces acá se va a hacer cero el calor, el trabajo, es un mezclador. Se va a hacer cero el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial. La ecuación se reduce a eso, ¿verdad? Solo los flujos mágicos por las entalpías, y sustituimos el balance de masa en el balance de energía para quitar M3 y empezamos a trabajar. Acuérdense que queremos la relación M1 sobre M2 o M2 sobre M1. Cualquiera de las dos respuestas sería válida. Y seguimos con el tratamiento aquí. Hay un factor común en ambos lados, M1 y M2. Y podemos despejar ahí ya sea M2 sobre M1 o M1 sobre M2. Cualquiera de las dos respuestas sería válida. Va a ser el inverso la una de la otra. Tenemos esa razón. 414 si es M1 sobre M2. Vamos a hacer ahora este ejemplo. Es una tobera también adiabática. Entra vapor a cierta presión y temperatura con cierta velocidad. Sale a cierta presión y cierta velocidad. Hay que calcular la temperatura de salida y la relación del área de entrada a la de salida. Bueno, es una tobera que está trabajando con... Si solo dice vapor, es agua, ¿verdad? Vapor de agua. Adiabática. Me dan la presión, la temperatura, la velocidad de entrada. Acá las temperaturas las dejo así en centígrados. Voy a la A5, leo la temperatura de saturación y la temperatura 1 es mayor, es vapor sobrecalentado en la entrada de la tobera. En la A6, ya con el dato de que es vapor sobrecalentado, pues encuentro la entalpía y el volumen específico. Aplico la ecuación del gas y la primera ley de la termodinámica, para una tobera. Y como es adiabática, y en esas nunca hay trabajo, pues también descartando los cambios de energía potencial, me queda de esta manera.
Y seguimos adelante. Vamos a tener como incógnita H2. Despejamos y otra vez cuidado con el factor de conversión, metro cuadrado, segundo cuadrado. Hay que pasarlo a kilogramo. Obtenemos la entalpía 2. Y ahora hay que ver qué tenemos en la salida, ¿verdad? O sea, la presión de la salida de la tobera es 2500 kilopascales. Comparar esa entalpía que acabamos de obtener con la del líquido y del vapor saturado, y resulta que es vapor sobrecalentado porque esta entalpía es más grande que el Hg. Entonces hay que ir a la tabla de vapor sobrecalentado para obtener la temperatura por interpolación en la A6. Y luego de que obtenemos la temperatura, que es la respuesta de la temperatura de salida, pues necesitamos calcular el volumen específico en la salida. Interpolamos en la misma tabla A6, ¿verdad? Porque es un vapor sobrecalentado, con el mismo dato de la entalpía, solo que para el volumen específico. Entonces aplicamos la ecuación de continuidad, el flujo másico es constante, velocidad 1, área 1 sobre volumen específico 1 es igual a velocidad 2, área 2 sobre volumen específico 2, y de ahí sacamos la relación de área. Y la respuesta nos da ese valor. Bueno, entonces eso sería todo por hoy, ¿verdad? El próximo día seguimos nuestro repaso de sistemas abiertos, ¿verdad? Tengan un feliz día.